Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este webinar de Cada Asesores. Mi nombre es Jaime Tinoco y en este caso yo seré su anfitrión. No sé si me escuchan, alguien me puede decir ahí por el chat si se escucha correctamente la transmisión. Lorena, muy buenos días, gracias. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perfecto, señor Adán. Qué bueno. Ok. Pues vamos a dar inicio a esta sesión de webinar para que aprovechemos el tiempo y pues le demos Ok, como ustedes saben, el Instituto Nacional de la Vivienda, en este caso lo que es el Infonavit, pues publicó una reforma que debe aplicarse para la cuestión, en todo caso, de lo que es la retención de las cuotas de Infonavit a los trabajadores. Como pueden darse cuenta, pues obviamente esta reforma ha dado muchas dudas, sobre todo en cuanto a lo que es su aplicación. Y pues la verdad es que pues nos gustaría o nos hemos dado la tarea de recopilar la información y mostrárselas a ustedes para que puedan tomar ustedes la mejor decisión en el caso de sus empresas. Como ustedes saben o conocen, el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda, en este caso comúnmente llamado Infonavit, pues es un organismo del sector público que se dedica a lo que es la adquisición, actualmente construcción y remodelación o pago de vivienda para otorgar al trabajador la oportunidad de poder tener una vivienda o acceder a una vivienda y a través de un crédito hipotecario que es amortizado a través de lo que son descuentos de su nómina y pues bueno, con intereses en teoría pues bastante accesibles y con condiciones también bastante accesibles. Básicamente este instituto pues está vigente hasta el día de hoy y aunque ha tenido algunas reformas, cada vez le hacen nuevas modificaciones, pues bueno, pues todo apunta a que va a seguir habiendo más modificaciones, pero al final de cuentas la finalidad del instituto sigue siendo lo que es el otorgar vivienda a través de un crédito hipotecario a los trabajadores. Pues bueno, en este caso lo que es el 21 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por lo que reforma precisamente esta ley de Infonavit. Una de las reformas que ha tenido mucho impacto en este cambio son las que se refieren a lo que afecta al artículo 29 de la ley del Infonavit, que se refiere concretamente a los descuentos que se hacen a los trabajadores para amortizar sus créditos hipotecarios y que nos dice básicamente la reforma es que ahora, a pesar de que el trabajador tenga faltas por ausentismo o tenga incapacidades o faltas por incapacidad, yo le debo de seguir descontando su crédito de Infonavit. O sea, yo le tengo que seguir haciendo su descuento. Anteriormente, pues como estaba establecida la ley, el descuento iba en base a los días trabajados, aunque déjeme decirles que de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido como experiencia a través de las consultas que hacemos también con ustedes, es que normalmente no se hacía así. La mayoría, si no es que creo que todas las empresas descontaban el crédito de Infonavit, aunque el trabajador fuera o no a trabajar o tuviera faltas. Esto es, me decían, muchos contadores me llegaron a decir que es que era por facilidad, porque pues eso de estar calculando las diferencias y luego en el SUA y todo lo demás, pues como que era mucho problema y pues por lo tanto, pues aunque faltaba el trabajador, de todos modos yo lo descontaba lo mismo, ¿no? Hasta ahorita muchas empresas, de hecho, creo que lo siguen haciendo de esta manera, pero bueno, ahora, pues por así decirlo, ustedes me autorizan a decirlo, pues ahora el instituto lo que está haciendo es reglamentar o legalizar lo que de por sí ya se está haciendo, ¿no? Pero bueno, no dudo que haya quien sí haya estado trabajando a través de días trabajados en cuanto a lo que es la amortización de su crédito. Pero bueno,
eso pues ya es un criterio que tiene cada empresa, o en este caso el nominista o el contador de la empresa, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues cuando sale este decreto el 21 de febrero, pues obviamente empieza a haber una serie de dudas y cuestionamientos, tanto de las empresas y de los que realizan o los que hacen los pagos de la nómina, ¿no? Eh, entonces, para que apaciguar las aguas, por así decirlo, el instituto, pues lo que hizo es que emitió lo que es el criterio 1/2005 para su aplicación. Esto quiere decir que el instituto, pues ante tantas dudas que hubo en su momento, pues emitió este criterio para normar qué es lo que realmente quería o qué es realmente lo que se tenía que hacer, ¿no? Entre estas normas o criterios nos dijo el instituto que se autorizaba un plazo de 2 bimestres para realizar las adecuaciones en los procedimientos y aplicativos tecnológicos, en este caso, pues los programas de nómina que usan los patrones, y para poder realizar las operaciones a partir del 4 bimestre del 2025. Esto quiere decir que a partir del 4 bimestre yo ya debería de estar aplicando esta nueva reforma o esta nueva ley, concretamente desde el 1 de julio. O sea que en este caso, los que ya pasaron la primera semana de julio, pues, perdón, ya pasaron todo julio, pues debieron haber estado aplicando esta norma, ¿no? Bueno, y también nos dice este criterio, nos dice que las personas empleadora en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador. Esto obviamente pues ya lo sabíamos, nosotros sabemos que no le podemos descontar al trabajador algo más que sea mayor a lo que es su salario pagado, ¿no? Pero también hay ciertas reglas que ahorita vamos a ver en cuanto a este criterio, ¿verdad? Porque, bueno, en principio nos dice que yo no le puedo descontar más de lo que gana, pero hay criterios y hay ciertas reglas a ese respecto. Bueno, en este caso, precisamente, otro de los criterios que nos dice el Infonavit es que en los casos en que el salario resulte insuficiente, y aquí ya va a normar, o sea, va a normar esta parte de que yo no le puedo descontar más de lo que gana el trabajador, pues el instituto ya dice, bueno, pero también hay un criterio, que en este caso, cuando el salario resulte insuficiente para cubrir la amortización correspondiente, el patrón deberá enterar la cantidad descontada y presentará la aclaración indicando que no hubo salario mayor que enterar. Esto quiere decir que si el trabajador, por cuestiones de ausencias, ya sea incapacidades o faltas, su salario es insuficiente para que yo le pueda descontar su cuota de Infonavit, entonces para que el Infonavit no me la cobre o no la cobre a la empresa, pues yo tengo que enterar, tengo que hacer un trámite ante el Infonavit para hacer la aclaración correspondiente y que el Infonavit pues obviamente sepa que no le desconté no sé, una semana, una quincena o 2 quincenas, y por lo tanto, pues el Infonavit no me lo cobre. Aquí también hay algo muy interesante. La mayoría de las empresas, y déjenme decirlo así como es, lo que hacen es que cuando llega el papel del Infonavit o del IMSS, tal cual llega, así lo pagan. La mayoría me dice que es para que no se pueda meter no se meta en problemas. Entonces, pues si el Infonavit me cobra toda la cuota del trabajador, aunque yo no se la haya retenido porque no pude hacerlo porque su salario era insuficiente, de todos modos la empresa lo paga. Y aquí yo siempre he tenido, pues la verdad, cierta renuencia a este tipo de criterio, porque pues bueno, esto va en detrimento de la empresa porque la empresa acaba pagando o subsidiando al trabajador cuando la empresa debió haberle retenido esta cuota. Pero bueno, al final de cuentas, hay que señalar que sí, que hay un procedimiento cuando yo no le puedo descontar su cuota al trabajador, tengo que aclararlo al Infonavit y el Infonavit no me estaría cobrando esa cuotas o esa parte de las cuotas en el bimestre correspondiente. Pero obviamente hay que hacer un trámite y ahí es donde a veces, pues como dice el dicho, la marrana tuerce el rabo porque pues muchos no quieren realizar esos trámites, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. Dentro de todos estos criterios, pues me dice que hay una amortización del 20% del total de percepciones. Esto quiere decir que en el caso
concreto, hay un tope máximo para poder yo hacer el descuento de la cuota de Infonavit en cuanto a lo que son el total de percepciones del trabajador, que incluye el salario y otras prestaciones. Y aquí en este caso tengan en cuenta lo siguiente, el Infonavit me está diciendo, ok, tú no le puedes descontar a un trabajador si su salario es insuficiente para cubrir la cuota, pero tú tienes que tomar en cuenta que el total de percepciones que tiene el trabajador y no le vas a poder descontar más del 20% de ese total de percepciones como cuota del Infonavit. Y esta total de percepciones incluye el salario, lo que son bonos, premios de puntualidad, premios de asistencia y todo lo demás que pueda tener el trabajador, que sea el total de sus percepciones. Pues ese total de percepciones, yo no le, el 20% es el tope para que yo le pueda hacer su descuento de Infonavit, ¿no? Entonces, no solamente es el que yo no le puedo descontar porque el salario es insuficiente, sino más bien el total de sus percepciones puede ser que sea insuficiente, ¿no? Entonces, y en este caso, pues necesariamente, pues aquí tengo que hacer cuentas o que tengo que hacer a ciertos cálculos para ver si puedo descontar o cuánto puedo descontar de la cuota de Infonavit que no sobrepase el 20% de sus percepciones totales del trabajador. Y aquí tengan en cuenta esto de las percepciones totales, ¿eh? Tómenlo, subrayenlo así como yo lo tengo subrayado, porque eso es un criterio muy, que van a utilizar y lo van a tener que tener muy claro. Pero bueno, me dice, dentro de todo esto, nos dice lo que es cómo lo aplico yo en Aspelnoy, ¿no? Bueno, ya sé que ya hay una nueva ley, hay una reforma, o más bien una reforma a la ley del Infonavit, que yo tengo que descontarle al trabajador las cuotas de Infonavit, a pesar de que él tenga faltas por ausentismo o por incapacidad, que no me puedo pasar más del 20% el total de sus percepciones, y que en el caso de que yo no le pueda descontar al trabajador, pues tengo que hacer una aclaración o hacer el trámite de una aclaración ante el instituto para que el instituto no me cobre las cuotas, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, a raíz de todo esto, pues obviamente Aspelnoy sacó su restalabre 13 y actualmente es el 14, que el vigente es el 14 actualmente, en donde hay una sección en parámetros de la nómina para la validación del salario mínimo en la amortización. Y ahí se va a poder configurar en forma sencilla cómo se debe considerar el salario para validarlos para los descuentos de la cuota de Infonavit. Esto es una función muy fácil de usar y sobre todo muy útil cuando se trata precisamente de que el sistema lo que va a hacer es que al momento que yo seleccione ya sea el salario del trabajador o el total de percepciones, va a calcular el 20% correspondiente y nunca le va a hacer el descuento más allá del 20% de su cuota de Infonavit. Si un trabajador tiene dos faltas, tal vez esas dos faltas van a determinar que yo no le puedo descontar toda su cuota completa, pero sí puedo tomar como el tope del 20% de las percepciones totales del trabajador. Esto sería de esta manera. Bueno, yo tengo aquí en parámetros de la nómina, esto es en parámetros de la nómina, en la pestaña de crédito de Infonavit, además de todo lo que ya conocemos, tenemos ya un nuevo recuadro o una nueva ventanita en donde yo puedo seleccionar para la validación del salario mínimo en amortización. No es el salario mínimo general, o sea, es el salario mínimo en amortización. O sea, lo mínimo que yo tengo que tomar para la amortización de la cuota de Infonavit. Y aquí yo puedo seleccionar el salario diario o el total de percepciones. Recuerden que en este caso la ley del Infonavit nos dice claramente que en este caso estamos hablando de el total de percepciones del trabajador. Ok, aquí por eso les decía que lo subrayaran, porque es el total de percepciones del trabajador lo que yo debo tomar como tope o como referencia para el tope del 20%. ¿Ok? Sin embargo, hoy también yo en hoy puedo seleccionar el salario diario para que lo sigan manejando tal cual lo estamos manejando hasta el día de hoy, ¿no? O como lo siguen manejando muchos actualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccione el salario diario, se considerará solamente el salario diario del trabajador
para este descuento de Infonavit. Entonces el salario diario va a ser igual al salario mínimo para la amortización del crédito. Si yo selecciono el total de percepciones, se considera el total de percepciones, excepto las de cálculo, eso los que manejamos Aspelnoy sabemos a qué se refiere estas de excepto las de cálculo. Bueno, entonces yo puedo considerar el total de percepciones del trabajador para validarlo con respecto al salario mínimo y entonces el total de percepciones debe ser menor o igual de los días pagados por el salario mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver esto en hoy, cómo estaríamos haciéndolo. Ok, tenemos aquí ya nuestro Aspelnoy. Y bueno, vamos a entrar a nuestra quincena del 15 de julio. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es irnos aquí a lo que es el menú de nómina, y en el menú de nómina, dentro de las opciones o iconos, vámonos a lo que es parámetros de la nómina. Y aquí en parámetros de la nómina, en la pestaña crédito de Infonavit, vemos que ya tenemos aquí el salario diario correspondiente y también el total de percepciones. Inicialmente, cuando yo abro esta parte, siempre va a estar seleccionado el total de percepciones y solamente a criterio ya personal, pues podría poner yo el salario diario, ¿no? Pero al final de cuentas siempre va a estar el total de percepciones y obviamente tenemos nuestra UMI vigente, el calendario que se utiliza para lo que es la cuota de Infonavit, que en este caso es el calendario bimestral, que ya sabemos nosotros qué es esto con el calendario, y bueno, y también viene el seguro de daños de vivienda, que actualmente es de 15 pesos. Todos estos parámetros, incluyendo la validación, se van a usar para el cálculo de la amortización del crédito de Infonavit del trabajador. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ok, bueno, y entonces, bueno, ya vimos que, bueno, yo puedo aplicarlo en mi Aspelnoy, porque en el restalable 14 ya tengo yo esta opción, y aquí yo puedo seleccionar entre dos opciones, que es el salario diario o el total de percepciones, ¿no? Pero, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta también que la ley ya está vigente. Como vimos en las diapositivas anteriores, desde el 1 de julio yo debí de haber ya aplicado esta ley en mis recibos o en las cuotas correspondientes de los trabajadores que vienen en sus recibos de nómina, ¿no? Esto quiere decir que en todo caso los patrones deberán hacer los ajustes a sus sistemas o a sus procedimientos inclusive, y aquí es muy claro eso de los procedimientos, para determinar los descuentos de los trabajadores en sus salarios. Pero en este caso, obviamente, pues recuerden que estamos hablando de lo que es el cuarto bimestre, que es julio-agosto, que se paga en septiembre. Pero bueno, aunque se paga en septiembre, desde el 1 de julio ya debió haber estado aplicado esta nueva reforma, ¿no? Y esto quiere decir que yo ya debía haber, pues, hecho esto en Aspelnoy y para el efecto, yo ya podría hacer el cálculo de las cuotas de Infonavit correspondientes aplicando esta nueva reforma. Dentro de todo este marco normativo, lo que hizo el Infonavit o lo que hace el Infonavit es que pone a disposición de los patrones lo que se le conoce como el servicio de intercomunicación de Infonavit. Este servicio de intercomunicación de Infonavit lo que va a hacer es que va a permitir al software de la empresa, en este caso Aspelnoy, va a permitir que Aspelnoy se comunique o se conecte a la base de datos de Infonavit, revise en la base de datos de Infonavit de acuerdo a un criterio, y si es el caso, baje automáticamente los avisos de retención, cambios a un crédito o inclusive liquidación de crédito, etcétera, los baje directamente al sistema. Esto lo que va a hacer es que va a agilizar precisamente el que el patrón tenga a la mano pues esta información y pueda aplicarlo oportunamente. Porque, bueno, recuerden que hay trabajadores que me imagino les ha pasado a ustedes, que le otorgan un crédito, en la hoja de retención dice que el crédito se lo tengo que estar
aplicando desde el 1 de julio, por ejemplo, y el trabajador en ese momento dice que, ¿sabes qué? Es que no quiero que me descuenten esta semana o esta quincena, inclusive no quiero que me descuenten a lo mejor todo este mes todavía, y entonces hasta el otro mes le entrega el aviso de retención al patrón. Entonces el patrón, pues hasta que se lo entregan empieza a hacer los descuentos, pero sin embargo el Infonavit de todo modo le va a cobrar todo el bimestre. Entonces aquí en este caso lo que está haciendo este servicio de intercomunicación es agilizar este procedimiento y el patrón tendrá a su disposición información rápida para poder aplicar los ajustes necesarios en sus sistemas de acuerdo a los otorgamientos de los créditos que realice el Infonavit. La verdad es que aquí en este caso hemos tenido la opinión de algunos contadores, de algunos compañeros, que nos han dicho que esto del servicio de intercomunicación es el diablo. Es el diablo. ¿Por qué? Porque dicen que es que el instituto nos va a estar fiscalizando más, es que el instituto va a estar revisando nuestra información, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto no es cierto, esto es totalmente falso. De hecho, inclusive, para que ustedes puedan hacer todo este trámite, van a tener que entrar a la página de Infonavit a hacer un trámite, porque el ASPELNOI en este caso lo que va a hacer es al revés, o sea, el Infonavit no va a entrar a ASPELNOI y revisar mis datos, lo que va a hacer más bien es el NOI va a entrar a la información del Infonavit y revisar los datos del Infonavit, o sea, es totalmente al revés. Claro que mucho de esto, esta renuencia a utilizar este servicio de intercomunicación que actualmente es opcional, repito, es totalmente opcional el uso de este servicio de intercomunicación, pues muchos contadores no lo quieren usar porque no quieren abandonar viejas prácticas o simplemente viejas costumbres, que no necesariamente estas viejas prácticas o costumbres han resultado, porque bueno, al final de cuentas vemos que tenemos allá aclaraciones del Infonavit o aclaraciones del IMSS y pues al final quiere decir que no necesariamente lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, aquí en este caso, repito, es totalmente opcional y el patrón puede optar por usar este servicio de intercomunicación para agilizar este tipo de procedimiento. ¿Y qué tengo que hacer yo como patrón? Bueno, como patrón lo que tienen que hacer es contar con una contraseña, tienen que hacer un trámite ante el Infonavit, es un trámite muy similar que se hace como cuando ustedes obtienen el certificado del IMSS, en donde inclusive tienen que firmar una hoja de aceptación y confianza, le dice el Infonavit, para que el Infonavit precisamente les permita entrar a su sistema y revisarlo. Y entonces tienen que ustedes que firmar ahí un acuerdo de confianza, ¿no? Lo segundo que tenemos que hacer es solicitar a mi desarrollador de software o quien programa mi software o mi sistema, el que adecue todo este tipo de procedimientos y este software se certifique también ante el Infonavit para que precisamente el Infonavit le permite a este software entrar a su sistema y hacer una revisión, ¿no? Cabe señalar que en todo caso ASPELNOI es un sistema o es un programa totalmente certificado ante Infonavit para poder realizar este procedimiento. Entonces, los que tenemos ASPELNOI sabemos que desde el 1 de abril, bueno, desde antes ya se había certificado, pero bueno, desde el 1 de julio, que yo tengo que aplicar esta nueva ley, pues yo cuento con un software totalmente certificado ante Infonavit. Pero es muy importante que ustedes tengan en su sistema instalado el reinstalable número 14. ¿Ok? Ahí eso es muy, muy, muy importante decirlo, ¿no? Tengo que tener el 14. Ok, ¿y cómo le vamos a decir? Bueno, yo opto por usar el servicio de telecomunicación, yo hice los trámites necesarios, ya tengo mi software certificado ante Infonavit, y pues, ¿qué sigue, no? Bueno, pues en este caso lo que sigue es lo siguiente, es aplicarlo a nuestro sistema de ASPELNOI. Y en todo caso, nosotros hemos identificado 3 formas de hacer esta aplicación de la reforma en mi sistema de ASPELNOI. Repito, ASPELNOI siempre está acorde a los reglamentos o a las leyes vigentes, pero siempre nos permite pues realizar algún procedimiento para aplicar mi criterio personal, que no necesariamente a veces es el más adecuado, pero bueno, es mi criterio personal. Entonces, hay 3 formas de hacerlo. La primera es utilizar el servicio de intercomunicación desde ASPELNOI, que eso sería lo más fácil y rápido de hacer, pero repito, como es opcional y a lo mejor le tengo miedo,
pues a lo mejor yo no lo quiero hacer. Entonces, en este caso, bueno, pero yo podría usar el servicio de intercomunicación desde mi Aspel NOI, o sea, desde NOI yo lo voy a usar. No tengo que hacer nada en el Infonavit, excepto el trámite para que me otorguen una contraseña, ¿no? O también yo puedo registrar los avisos de retención en Aspel NOI en forma manual. O sea, en el registro, también te vamos a ver, yo tengo mi hoja de otorgamiento o de retención y yo la puedo meter en forma manual. O sea, no uso el servicio de intercomunicación, yo me espero a que el trabajador me entregue su aviso de retención y una vez que lo tengo, yo lo configuro en mi Aspel NOI, ¿no? Y el tercero es pues, seguir con el cálculo normal, tradicional en Aspel NOI, como hasta ahorita lo hemos estado haciendo, excepto que tenemos que adecuar alguna fórmula por ahí que también vamos a ver ahorita, pero bueno, si en el caso de que se usen algunas de las dos primeras opciones, en este caso en Aspel NOI, yo tengo que tener creada una deducción que es la deducción D105 preferentemente, o sea, la D105 es una deducción que yo debo configurar en mi Aspel NOI para que el sistema determine automáticamente el descuento correspondiente. Entonces yo tengo mi sistema y tengo que crear, si no la tengo creada, tengo que crear la deducción de 105. Preferentemente, ahorita vamos a ver que no necesariamente tiene que ser esa, pero bueno, el NOI nos dice que preferentemente tendríamos que agarrar esta de 105 y se iría de la siguiente manera. Me tendría que ir a ingresar a la nómina, percepciones y deducciones, agregar una deducción, la de 105, y configurar en el campo de fórmula la fórmula AMINF, más o menos así como lo tienen ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo sería en mi Aspel NOI este procedimiento. Entonces yo tengo que estar ya en mi Aspel NOI, me voy a lo que son percepciones y deducciones, aquí en nómina, percepciones y deducciones. Y en percepciones y deducciones, recuerden que tenemos aquí tres pestañas, que son todas las percepciones y deducciones, puras percepciones o puras deducciones. Aquí nosotros ya creamos la D105, ya está creada. Y se las voy a mostrar cómo debe de quedar. Ok, aquí ya está creada nuestra deducción de 105, que es retención de Infonavit. Recuerden que la descripción pues, puede variar. Nosotros estábamos acostumbrados a usar la D94, que también están aquí en la parte de atrás. Ustedes pueden verla. La D94, que es crédito de Infonavit, es la que usamos tradicionalmente para este procedimiento, pero con estos cambios, pues bueno, yo puedo optar por usar la D105 y me debe quedar de esta manera. La fórmula AMINF, alta, general, normal, y en la clave SAT es la clave 009, préstamos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, ¿ok? Así es como debería quedar mi dado de alta, mi retención. Pero bueno, aparte también tengo que hacer algo. Una vez que yo tengo ya esta retención, también me tengo que ir al menú de configuración, en parámetros del sistema, y aquí en parámetros del sistema, irme precisamente a lo que son parámetros del sistema nuevamente, y en la pestaña de percepciones y deducciones, en la parte de lo que es crédito de Infonavit, seleccionar la deducción que yo estoy utilizando para precisamente la amortización del crédito de Infonavit o para la cuota de Infonavit del trabajador. Normalmente nosotros o ustedes deben de tener la D094 hasta ahorita, si es que no han aplicado esta reforma. Pero bueno, como yo voy a utilizar el NOI para que me ayude a hacer el cálculo, entonces yo selecciono aquí la D105, que ya la tenemos configurada, y así. Si yo ya tuviera la D105 usada para otro procedimiento, pues entonces en este caso yo tendría que seleccionarla aquí, crearla en mi base de datos o en mis opciones y de aquí venir a seleccionarla. Me dice... Ernesto nos está diciendo que de repente, que no oye de repente, no sé si esto a todo el mundo le está pasando. Ahí en el chat, a ver si me puede decir alguien si le está pasando esto, o solamente es Ernesto.
o desde dónde no se escuchaba, si me pueden decir, ¿no? Ok, Carlos Alberto dice que solo es él. Ok, puede ser que sea su conexión de internet o puede tener algún problema con su transmisión, pero bueno, qué bueno que los demás están bien. Ernesto, chécate tu internet, por favor. Bueno, entonces en este caso, repito, estábamos con esta parte. Aquí, pues lo único que yo tengo que hacer es seleccionar entonces la D0105 para la cuestión de aplicación de este procedimiento, ¿ok? Bueno, entonces yo ya tengo entonces configurada mi percepción y deducción en mi Aspelnoy. Y repito, preferentemente la máquina nos dice que agarremos la D105 porque todo el sistema está programado para que automáticamente agarre la D105, pero puede ser diferente en el caso de ustedes, si es necesario, ¿no? Bueno, ¿y luego qué tengo que hacer? Bueno, yo ya tengo, pues lo que es, por ejemplo, si yo ya tengo mi aviso de retención del trabajador, pues y lo quiero hacer en forma manual, pues entonces lo que tengo que hacer es agarrar mi aviso de Infonavit, irme a lo que es la sección de nómina, trabajadores, modificar los datos del trabajador, y en la parte de la izquierda tenemos lo que es el icono de crédito de Infonavit, que también ya aparece en el restalable número 14. Y entonces y tengo que agregar ahí lo que es mi aviso de retención, ¿no? Vamos a hacerlo. Aquí tenemos unos avisos de retención. Por ejemplo, aquí tenemos este aviso de retención. Obviamente, algunos datos ya no están ahí, pues para proteger la privacidad de las personas. Tenemos dos avisos de retención, uno es alta de crédito y uno es cambio de factor o importe de descuento. Vamos a agarrar este de alta de retención y vamos a simular que me lo acaba de otorgar el Infonavit, ¿no? Aquí me dice el registro patronal, el nombre y dirección fiscal de la empresa, el RFC de la misma, el número de crédito. Este número de crédito también no es real, es ficticio. El número de seguro social, que ahí le falta pues números, nombre del trabajador, RFC y CUR. Pero bueno, lo importante que aquí en este caso me está diciendo este aviso de retención es que yo le tengo que descontar o hacer un descuento de la cuota mensual de amortización de 2,515.78. ¿Por qué? Porque el tipo de descuento es un descuento fijo en pesos, ¿ok? Y que tengo que hacerlo a partir de la fecha del presente aviso. Bueno, supuestamente se lo otorgaron el 29 de mayo del 2024, pero bueno, yo no lo he metido en mi sistema y por lo tanto lo vamos a meter en nuestro sistema. Entonces, repito, la cuestión es que la amortización es en pesos y estamos hablando de 2,515.78 pesos, lo que yo tengo que descontarle mensualmente al trabajador. Ok, nos vamos a nuestro Aspelnoy. Me voy a lo que es la parte de trabajadores. Aquí en trabajadores son los datos del trabajador. Pues vamos a agarrar en este caso al supervisor, digamos López Aguilar Antonio. Vamos a agarrarlo y vamos a darle doble clic. O en su caso también le puedo dar aquí en el icono de edición o editar. Y una vez que aparecen sus datos, bueno, yo me voy aquí a la parte de lo que es crédito de Infonavit. Y aquí tengo ya para dar de alta yo el crédito de Infonavit, copiándolo, por así decirlo, de los datos de mi hoja de retención, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hago, me voy aquí a agregar y nos aparece la ventana que nos dice, bueno, primero, ¿qué tipo de descuento es el que nos está pidiendo o nos está informando el Infonavit? Porcentaje, que ya son muy pocos los que hacen porcentaje, por cierto, cuota fija en pesos o cuota fija en veces de salario mínimo, pero bueno, recuerden que en veces de salario mínimo no necesariamente es así, es en veces de UMI, pero bueno, en este caso es una retención cuota fija en pesos y la máquina me dice, el sistema me pregunta, bueno, ¿cuál es el número de descuento? La cantidad de descuento es 2,515.78. Ok, el tipo de aviso es una alta de crédito. El tipo de crédito es un crédito tradicional. Aquí vienen todos los tipos de crédito que otorga el instituto, que para mí, mi gusto, la verdad, francamente, son muchos. Pero bueno,
el tipo de crédito, el estatus de crédito, bueno, el estatus es básicamente está vigente, la fecha de otorgamiento, en este caso vimos que fue del 5 de mayo, perdón, 29 de mayo del 24. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor el trabajador se lo otorgaron desde ese entonces, pero pero trabajaba en otra empresa, ¿no? Si es 24, sí, perdón. Ok, a lo mejor trabajaba en otra empresa y en esa empresa es donde se lo otorgaron y entonces ahorita ya se cambió de trabajo, está conmigo y me entrega su aviso de retención para que yo haga la retención, ¿no? Y la fecha de creación del aviso. Sí, la fecha de creación del aviso es importante porque la fecha que yo ponga es la fecha desde donde va a empezar el sistema a hacer el descuento del crédito de Infonavit. Entonces aquí en este caso, miren, vamos a darle cancelar y vamos a darle cancelar y vamos a ver su recibo de mi trabajador, de López Aguilar. Cabe señalar que los datos de estos trabajadores son totalmente ficticios, no existen, son inventados y por lo tanto no se vulnera la privacidad de nadie. Es totalmente ficticio toda esta información. De hecho, ya conocen estos datos, ya hemos estado trabajando nosotros. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, pues el señor gana 450 pesos diarios, tiene un monto de 6,843.33 de puro salario, ahí viene su ISR y viene su IMSS, ¿no? ¿Ok? No tiene su retención de Infonavit. Pero bueno, entonces rápidamente nos vamos a ir otra vez a sus datos, a la parte de Infonavit y vamos a volver a configurarle su retención de Infonavit. Bueno, ahorita que más que aparezca. Ok, aquí Infonavit, agrego nuevamente, es fija en pesos, habíamos dicho que es de 2,515.78, perdón, 78, ok, es un crédito tradicional, o el tipo de aviso, perdón, es alta de acreditado, el tipo de crédito es tradicional, ok, el estatus está vigente, la fecha de otorgamiento que habíamos dicho que era el 29 de mayo, 29/05 del 24, y la fecha de creación del aviso. Entonces yo le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Desde el 1 de julio del 25 te voy a empezar a hacer el descuento de tu crédito. Ah, ¿y cuál es tu número de crédito? Que es muy importante para que lo lleve el recibo. Pues también copiamos su número de crédito. Este número de crédito es ficticio, como ya les había comentado, ¿no? Ok, entonces ya tengo todos los datos requisitados, le damos a aceptar. Me dice que el aviso se agregó correctamente y ya tengo yo aquí, en este caso, el aviso de retención del trabajador. Vamos a darle aquí a aceptar y vamos a ver qué pasa en su recibo. En su recibo yo me voy nuevamente y en este caso lo que debe de aparecer es que ya debo de tener su descuento de Infonavit. Ok, chéquenlo. Aquí tenemos la retención ya de 105, retención de Infonavit, y la máquina ya está calculando su retención de este crédito. Obviamente, pues en teoría debería ser la mitad de los 2,515.78, pero recuerden que como también está basado en cuanto al número de días trabajado, pues bueno, aquí va a haber alguna diferencia, pero ahorita vamos a verla porque les digo esta parte. Pero bueno, aquí automáticamente la máquina nos está poniendo ya lo que es su descuento del crédito y yo lo único que hice fue requisitar el aviso de retención directamente en forma manual en los datos del trabajador, ¿no? Tenemos aquí otra personita. Vamos a aquí agregar a Torres Quintero María, a la gerente. Vamos a ver su recibo, vamos a ver que no tiene aquí en este caso ninguna retención de Infonavit. Bueno, vamos a configurarle, vamos a decir que en este caso la señorita es de este aviso, ¿no? Ok, entonces, una vez que aparecen sus datos, me voy al icono de crédito Infonavit, agrego el registro
Y bueno, aquí checamos, a ver, en este caso me dice que es una amortización de 15 porque es un total de veces de salario mínimo. Entonces, en este caso es en veces de salario mínimo. Y cheque que cada vez que yo selecciono una de las opciones, dependiendo de la opción, aparecen o desaparecen ciertos datos, que esos ya son parámetros que ustedes ya conocen de cuanto a lo que es el tipo de retención, ¿no? Aquí en este caso son veces de salario mínimo y me dice cuál es el factor de descuento. El factor de descuento que tengo que aplicarle es de 15.2608, vamos a copiarlo. Y entonces digo, bueno, aquí está su factor de descuento, el tipo de aviso, y aquí en este caso, fíjense, tengo el nombre acreditado. Según esto, es un cambio de importe o factor de descuento. Aquí en este caso sería cambio de características del crédito. ¿Ok? Tipo de crédito, también vamos a decir que es tradicional, el estatus que está vigente. Y esto fue otorgado el 26 de junio del 21. Igual, 26 de 06 del 21. Puede ser que también no trabajaba con nosotros desde un principio. Y también lo vamos a aplicar desde el 1 de julio del 25. Ok, le damos a aceptar. Perdón. Me dice su número de crédito. Ya vieron que el sistema pues no me deja pasar si no meto su número de crédito, porque esto es muy importante que lo lleve el recibo del trabajador al momento de timbrarlo. Ok, me dice que ya lo agregó correctamente y ya tengo agregado su aviso. Entonces vámonos nuevamente al recibo de la trabajadora, en este caso Mariana Torres, y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el caso de su recibo. Ok, aquí veo que dice que no le está otorgando todavía el descuento. Habría que checar por qué no lo está haciendo. No sé, del 1 de julio, 10,000. Ok, vamos a ver. Vamos a modificar aquí un poco sus datos para ver qué es lo que pasó, ¿no? Ya sé lo que pasó. Es que, bueno, eso ya lo notamos nosotros. Cuando seleccionamos la opción de características del crédito, cuando se trata, bueno, yo lo puedo modificar, en este caso si me equivoqué o no es correcto, yo lo puedo modificar, me lo selecciono, le doy aquí modificar. Y ese es por esta opción, por lo que es los cambios de las características del crédito. Tengo entendido es que para que funcione esto es que yo debí haber tenido ya anteriormente su registro de cuando le otorgaron el crédito. Pero entonces en este caso para mí o para mí como empresa es que me la estoy dándolo de alta en mi empresa para hacer la retención a María. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles también al momento de aplicar estos avisos de retención, ¿no? Y aquí está, miren, ya está aquí su aviso de retención y le tengo que retener 744.41. ¿Qué es lo que hizo la máquina? Pues bueno, la máquina lo que hizo es que, de acuerdo al aviso de retención, de acuerdo al aviso de retención, lo que hizo la computadora es que determinó cuál es su cuota de Infonavit que yo le tengo que quitar. Aquí ya tenemos algún problema técnico. Ok, aquí está. Y que en este caso es un factor. Recuerden que el factor de descuento está ligado totalmente con lo que es la UMI que yo tenga configurada en mi Aspelnoy. Entonces, en este caso, si yo veo en mi Aspelnoy, debo de tener en este caso configurada la UMI correspondiente. Esto recuerden que está aquí en nómina, parámetros de la nómina. Crédito de Infonavit y aquí tengo yo la UMI correspondiente, ¿no? ¿Qué pasa si esa UMI cambia o se modifica, digamos, para el siguiente año, ¿no? Bueno, digamos que a lo mejor ya no son 100 pesos, ahora son 200 pesos, que es mucho, pero bueno, vamos a ver si yo le cambio la UMI, ¿qué pasa con mi trabajador, el cual tiene un aviso de retención en vez de salario mínimo o en vez de UMI? Si yo checo su recibo de mi trabajador, pues su descuento necesariamente va a tener que ser mayor, porque ya la UMI cambió y está en relación directa con la UMI. Miren, ahí ya está. Tiene un descuento mucho mayor porque obviamente pues la UMI ya se modificó. Pero bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, Aspelnoy está haciendo el cálculo de acuerdo al tipo de
aviso de retención que tenga y que yo configure, la máquina toma ciertos datos. Aquí éramos 100.81, si me acuerdo bien. Ok. Entonces la máquina está tomando en cuenta lo que yo le estoy diciendo. Mi aviso de retención es en porcentaje, mi aviso de retención es en veces en cuota fija en pesos o en veces de salario mínimo o de UMI, y de acuerdo a esto la máquina hace el cálculo de esa retención. Como se pueden dar cuenta, pues yo no tengo que hacer ninguna fórmula como lo estábamos nosotros acostumbrados hasta ahorita a realizarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar nuevamente a María Torres. Ok, y ya regresó a 744, que es su crédito de Infonavit, ¿no? Ok, como se pueden dar cuenta, pues aquí esto se hace en forma muy sencilla en mi Aspelnoy, siempre y cuando, repito, yo tenga el restaurable en 1.14 y yo puedo meter en los datos del trabajador automáticamente la información correspondiente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero utilizar el servicio de intercomunicación con el Infonavit? Bueno, lo primero que tengo que hacer, como ustedes ya vieron, es hacer todo un trámite ante el Infonavit para que el Infonavit me otorgue una contraseña. Esta contraseña se debe de configurar precisamente en lo que es en el Aspelnoy. Tengo que meterme a configuración, parámetros del sistema de Infonavit y introducir la contraseña tramitada en el portal de Infonavit. Entonces, esto tendría que hacer algo así. Si yo quiero bajar entonces los avisos utilizando el servicio de intercomunicación, me tengo que ir a configuración, parámetros del sistema, y aquí en parámetros del sistema, en la parte de Infonavit, tengo, la máquina me pone el RFC, en este caso es el RFC de la empresa o del patrón, y la contraseña correspondiente que me otorgó el instituto. Esta contraseña me la otorgó a través de todo el trámite que realizamos. Entonces yo tengo que poner aquí esta contraseña. ¿Por qué? Porque el NOI lo que va a hacer es, cuando se conecta al Infonavit, va a buscar lo que es el RFC del patrón o de la empresa y la contraseña respectiva para poderse conectar. Entonces, el primer paso para que yo use el servicio de intercomunicación de Infonavit es, además de haber hecho todo el trámite para que me otorguen mi contraseña, es configurarla aquí en parámetros, en configuración, parámetros del sistema, Infonavit, y poner mi contraseña, ¿no? Ok, una vez que yo tengo ahí ya mi contraseña, bueno, aquí me dice que no es la contraseña. No tenemos contraseña, por cierto, ahorita, ¿no? Bueno, pero bueno, una vez que yo ya configuré mi contraseña, entonces, y si yo quiero ya bajar los avisos que en este momento el Infonavit tiene de mis trabajadores, yo tendría que irme aquí a nómina, a lo que es Infonavit, como aquí lo estamos viendo, perdón. Ingresar a nómina, avisos de Infonavit, y aquí nos va a aparecer esta ventana, ¿no? Entonces vámonos a nuestro Aspelnoy, vamos a hacerlo en vivo, en directo. Aquí, avisos de Infonavit, en nómina, avisos de Infonavit. Y me aparece aquí esta ventana. Esta ventana me dice, ok, bueno, aquí en este caso yo puedo bajar los avisos de acuerdo a una fecha determinada. Por ejemplo, yo quiero bajar los avisos del 1 de julio al 31 de agosto. Si ustedes se pueden dar cuenta, me está agarrando el cuarto bimestre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la fecha de mi sistema, estoy dentro del cuarto bimestre del año, ¿no? Para cuestiones de Infonavit. Pero bueno, yo puedo aquí variarle la fecha, y si quiero bajar desde, no sé, desde enero, 1 de enero, yo podría bajarlos desde el 1 de enero. Aquí la máquina me dice, ok, selecciona tu registro patronal. Recuerden que en una nómina yo puedo tener varios registros patronales, pero bueno, normalmente solamente es uno, ¿no? Y le puedo decir, bueno, aquí me aparecería mi registro patronal. Como esto es una base de datos de ejemplo, no tiene registro patronal, pero aquí les aparecería sus registros o su registro o registros patronales, ¿no? Ahora, si yo no quiero hacerlo a través del registro patronal, puedo hacerlo a través de lo que es un trabajador. Entonces yo tendría que irme aquí a trabajador, en el signo de interrogación, y seleccionar de qué trabajador quiero ver si tiene aviso de retención. Por ejemplo, borrego, ¿no? Si quiero que sea nomás de borrego. Entonces lo puedo hacer, ya sea del registro patronal, que me bajaría todos los avisos de retención que tenga yo de mis trabajadores,
o solamente de un trabajador, porque me interesa saber si hay un aviso de retención de alguno de esos trabajadores. Y también en este caso le puedo decir, bájame todos los avisos que tenga el trabajador o solamente bájame el último aviso. Eso ya dependerá de lo que yo quiero buscar en los datos de Infonavit. Y repito, hasta ahorita si se dan cuenta, yo estoy metiéndome a los datos de Infonavit, no al revés, ¿eh? Pero bueno, aquí en este caso vamos a decir que todos los avisos le daríamos a aceptar. Y bueno, y la máquina estaría bajando los avisos correspondientes a los trabajadores de Infonavit. No tengo yo la contraseña, no está conectándose al Infonavit y por eso me pone este error. Pero bueno, normalmente si todo está correctamente configurado y todo bien, pues la máquina ya haría su procedimiento y aquí me aparecería esta ventana en donde la máquina me dice todos los avisos de Infonavit que encontró. Cada vez que yo seleccione un aviso de esta lista que no está, pero bueno, aquí aparecerían, la máquina me daría aquí los datos del descuento o los tipos del detalle del descuento. Yo lo pondré aquí y una vez que lo tenga aquí, yo puedo seleccionar y lo puedo aplicar con este icono. Esto quiere decir que si yo aparece aquí un aviso, lo selecciono, checo sus detalles, veo que están correctos y lo puedo aplicar. Y al momento de aplicarlo, lo que va a hacer la máquina es que obviamente pues ya me iría aquí a Borrego, es por así decirlo, que es a la que ya estábamos buscando, a la señorita Ángeles Borrego. Miré aquí a sus datos y como yo ya los bajé y apliqué su aviso de retención, en el caso de Borrego, pues aquí en la parte de Infonavit ya me aparecería el aviso de retención configurado. Obviamente no pudimos bajar nada, por lo tanto no aparece, ¿no? Pero aquí ya aparecería configurado y por lo tanto en su recibo también ya se aparecería su aviso de retención, ¿no? Como se pueden dar cuenta, utilizar el aviso de retención no es muy complicado. Tal vez lo complicado sería hacer el trámite para obtener la contraseña, pero una vez obtenida la contraseña, yo puedo usar este servicio de comunicación. ¿Cada cuándo lo tendría que usar? Pues yo diría que mínimo, pues al inicio de cada bimestre, que es cuando yo tengo que empezar a hacer las retenciones de Infonavit para pagarlas en el siguiente bimestre. Pero en cualquier momento yo puedo hacer esta consulta. Recuerden que no necesariamente el Infonavit otorga créditos en determinadas fechas o en determinados periodos. Lo pueden otorgar en cualquier momento y entonces yo puedo, si ustedes quisieran hacerlo cada quincena o cada semana, podrían ustedes revisar cada semana o quincena si tienen algún aviso de retención de alguien, ¿no? Esto evitaría el que ustedes esperen a que el trabajador les entregue su aviso de retención, que muchas veces, repito, ahí a veces es como plan con maña y se los entregan posterior a la fecha de otorgamiento, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso podrían usar el servicio de telecomunicación. Repito, es un servicio bastante sencillo. No es que sea el diablo, no es que nos está el Infonavit revisando todo. Al contrario, nosotros estamos entrando a sus datos de ellos, pero sí me puede facilitar el manejo de mi información. Bueno, ¿y qué pasa si en el caso de esto del cálculo del servicio de intercomunicación o utilizando el cálculo correspondiente, pues bueno, la máquina, repito, ya aquí nos pone ya su retención, ¿no? Algo importante es que cuando yo ya tengo sus avisos generados, hay una opción en donde yo puedo revisar qué es lo que está pasando con esta retención o con estos descuentos, que es la consulta de periodos generados. En este caso, o subperiodos generados. En este caso, lo que me va a mostrar es el detalle de la retención que estoy haciendo de mi trabajador en su recibo de nómina. Yo me tendría que ir a nómina, consulta de nómina, subperiodos generados, el Infonavit. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? En el caso, por ejemplo, de el supervisor que ya tiene crédito de Infonavit, yo me iría aquí a su recibo de nómina o a nómina, a su nómina. Tengo aquí su recibo ya de nómina, en donde veo que tiene su descuento de Infonavit. Y aquí tengo este icono, que precisamente son subperiodos generados por el Infonavit. Si yo le doy clic en este aviso o en este icono, la máquina me pone precisamente qué es lo que ha estado pasando con este trabajador. Aquí me aparecen dos registros. ¿Por qué? Porque anduve haciendo pruebas
para este webinar, y entonces obviamente la máquina aquí me aparece dos subregistros. Uno ya está en ceros porque lo eliminé, y ahorita pues está el que acabamos de configurar nosotros, ¿no? Aquí me dice el número de su periodo, la fecha inicial, la fecha final, la fecha del aviso, los días laborados, muy importante, las faltas, el salario base de cotización, servicio de retención, aviso de retención, tipo de crédito, el descuento y todo el detalle, ¿no? El total, el seguro y todo lo demás, ¿no? Aquí la máquina ya me está dando toda la información respectiva de lo que yo le estoy descontando o por qué le estoy descontando a mi trabajador 1,217.31 pesos, ¿no? Y aquí viene algo importante, chéquenlo. En este caso, Julio tiene o llegó a tener 31 días. Entonces, en este caso, aquí estamos hablando de 15 días trabajados o 15.2083 y me descontó 1,217 pesos. Tomen en cuenta esa cantidad, por favor. 1,217 pesos con 31 centavos. Ok, vamos a crear nuestro siguiente periodo. Para que ustedes vean, en este caso es el periodo del 31, es una nómina quincenal, recuérdenlo. Vamos a crear nuestro siguiente periodo. Ok, es una nómina chiquita, por lo tanto lo hace muy rápido. Digo que sí, me cambio. Ok, y vamos otra vez a ver al señor Antonio. En este caso del señor Antonio, pues ahora su retención es de 1,298 pesos con 47 centavos. Ok, se pueden dar cuenta que en la quincena pasada yo le desconté 1,217.31 y aquí le estoy descontando 1,298.47. O sea, le estoy descontando en teoría más, pero aquí en este caso, ¿qué pasa? Si yo me voy a los subperiodos generados, veo que aquí me dice, ¿por qué le estás descontando un poquito más? Es porque son 16 días laborados. Entonces, aquí en este caso, la máquina ya está tomando en cuenta los días trabajados de acuerdo a la reforma. Entonces, aquí, pero bueno, habría que, como se dan cuenta, pues en la quincena pasada fueron 15 días trabajados y en esta fueron 16, por lo tanto, tu descuento obviamente pues es mayor, ¿no? Pero aquí me dice el detalle de por qué te estoy descontando 1,298.47. Claro, sumamos las dos cantidades y me debe dar el total del mes, ¿no? Que yo le estoy descontando, el cual se debe pues enterar al Infonavit. Pero bueno, ¿qué pasa si en este caso, vamos a ver, si en este caso este señor de repente pues agarra y me dice, ¿sabes qué? Este señor pues tiene faltas esta quincena. Vámonos a faltas y vamos a ponerle unas, no sé, para que sea significativo, vamos a ponerle varias faltas, ¿no? Vamos a ponerle unas 4 faltas. Bueno, 5 faltas, faltó toda la semana. El señor es muy faltista. ¿Ok? Y vamos a ver ahora su recibo, ¿no? ¿Qué pasa? Su sueldo obviamente va a disminuir y por lo tanto, pues puede ser que no alcance para cubrir su cuota de Infonavit. Y chéquenlo automáticamente la máquina, como su sueldo, yo no le puedo descontar más del 20% del total de sus percepciones. En este caso, la máquina hace el cálculo correspondiente y me determina cuál es la cantidad de Infonavit que yo le tengo que retener. Y que eso es lo que yo tendría que enterar al Infonavit en realidad. Y si me voy aquí al detalle de los subperiodos, me dice, ok, tienes 11 días laborados y tienes 5 faltas. Y entonces, obviamente, tus retenciones son de 892.70. Pero repito, esto yo tendría que hacer la aclaración en el Infonavit para que el Infonavit no me tome en cuenta y el Infonavit no me reclame los 1,298 pesos que le debía haber descontado si no hubiera faltado. Pero como se pueden dar cuenta, la máquina lo hace ya en forma automática. Esto está haciéndose bastante automático y para mi gusto podría facilitar el cálculo de las retenciones de Infonavit, ¿no? Bueno, ya vimos que podemos usar el aviso de lo que es el servicio de intercomunicación con Infonavit, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando yo le haga una falta
a mis trabajadores, recuerden que tenemos un catálogo de faltas y en estas faltas ahora solamente yo puedo seleccionar o debería de seleccionar las faltas en donde no afecte el Infonavit, que básicamente son estas faltas que tienen ustedes en la pantalla. La de incapacidad que no afecta a Infonavit normalmente, en lugar de usar la 2 como ausentismo, tendría que usar ahora yo la falta número 4, que no afecta al Infonavit, y dependiendo del tipo de falta que yo quiera ponerle a mi trabajador, pues tendría que seleccionar entre las que tenemos ahí en la pantalla, pero todas estas que sean las que no afectan lo que es el Infonavit, porque recuerden que a pesar de que tenga faltas, ahora le tengo que seguir descontando su crédito de Infonavit, aunque lo puedo calcular de manera que pues no te puedo descontar toda la cuota, pero sí te puedo descontar la cuota siempre y cuando no rebase el 20% del total de tus percepciones. Entonces aquí en este caso lo que tendría que hacer es que ahorita que le pusimos faltas a nuestro trabajador, yo tendría que haber seleccionado, en este caso aquí, la falta número 4, que es la que no le pega a lo que es el Infonavit. Entonces, normalmente seleccionamos la 2, pero esa 2 sí le pega al Infonavit, o en este caso sí toma en cuenta el Infonavit, y la 4, que es ausentismo también, no lo toma en cuenta. Entonces, en este caso, yo tendría que seleccionar la número 4 para cuestiones de las faltas de mi trabajador. Eso ténganlo muy claro, muy presente, porque recuerden que inclusive ese tipo de falta viaja en su recibo de nómina del trabajador. Entonces aquí tendría que ser la número 4. Para que todo esté correcto, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa si el trabajador tiene faltas de todo el periodo? Por ahí me podría decir alguien, ¿no? Bueno, vamos a ponerle faltas de todo el periodo. De por sí ya tiene unas faltas, a ver si nos deja hacerlo. El tipo de faltas, digamos que es por ausentismo, y yo sigo seleccionando la 4. Son 16 días de falta, chéquenlo, fíjense cómo la máquina me pone 16 días de falta. Le doy a aceptar, dice que ya existen fechas. Ok, ya vamos a hacerlo con Quintero. Faltas de todo el periodo. Vamos a hacer que la señorita falte todo el periodo. Y la falta es la 4. Y ahí puedo poner porque falta mucho, ¿no? Y luego vemos su recibo de nómina. Y pues bueno, aquí en este caso ya al momento de ver su recibo de nómina nos damos cuenta que la percepción de Infonavit y todas las demás pues también desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos y por lo tanto yo no le puedo hacer el descuento de Infonavit. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el Infonavit me lo va a reclamar de todos modos. Entonces yo tendría que hacer la aclaración del Infonavit que por qué no le puede hacer su descuento de la cuota respectiva, ¿no? Entonces aquí eso tómenlo también muy en cuenta, ¿no? Entonces, este catálogo de faltas es el que deberían usar para sus faltas en cuanto a lo que es la aplicación de esta nueva ley, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero hacer el cálculo tradicional de mi crédito de Infonavit? O sea, no quiero usar el servicio de intercomunicación, no quiero configurar los avisos de retención en forma manual y quiero seguir usándolo como hasta ahorita lo he estado usando. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es que tengo que tener en cuenta que al momento de hacer mi fórmula para mi crédito de Infonavit, yo tendría que quitarle todas aquellas variables en donde considere los días trabajados. ¿Para qué? Para que precisamente pues no tome en cuenta las faltas y la máquina le siga haciendo su descuento de Infonavit. ¿Esto cómo sería? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, vamos a irnos ahora con Borrego, ahora sí, en el caso de la señorita Borrego, recuerden que el crédito de Infonavit en forma tradicional que hemos estado usando es que nos vamos a movimientos de la nómina. Entonces veo su nómina. Me voy a movimientos de la nómina, agrego un movimiento, selecciono la deducción, que en este caso, si no quiero usar lo que ya vimos, pues tendré que usar la D94, que es la normal que hemos estado usando. Aquí en este caso, repetitivo sin límite.
y aquí ya tendría que yo ponerle la fórmula correspondiente del crédito de Infonavit, ¿no? Pero esta fórmula, repito, esta fórmula no debe contemplar ni nada de lo que son los días trabajados. Por ejemplo, aquí días del periodo, yo no debería usar aquí días del periodo porque normalmente pues esto no podría funcionar si fuera de esta manera, ¿no? Entonces aquí en este caso, aquí tendré que poner una fórmula, pero aquí no tengo que determinar yo los días del periodo. Esto es la forma tradicional que hemos estado usando nosotros hasta ahorita en el caso del descuento del crédito de Infonavit. Ahora, aquí me van a decir, oye, ¿y por qué no te aparece aquí las demás opciones? Ah, bueno, recuerden que yo le dije que para el crédito de Infonavit no estoy tomando la de 94, sino estoy tomando la de 105 y por lo tanto la máquina no la identifica como descuento de Infonavit y eso es muy importante, ¿eh? Si ustedes no ya tienen usada la D105, entonces, y van a usar alguna otra, pues tienen que configurarla, pero la tienen que poner aquí para que la máquina la tome en cuenta como crédito de Infonavit, ¿no? Entonces, aquí en este caso, vamos a dejarlo así. Ok, ahora sí nos vamos aquí a trabajadores. Vamos a su recibo o a su nómina. Agregamos un movimiento de nómina, en este caso la D94. Y bueno, y ya nos apareció aquí en este caso los detalles, ¿no? Digamos que en este caso es una cuota fija o número de días, entonces ya sea por porcentaje, por cuota fija o por número de UMAS, recuerden que yo tengo que poner aquí la fórmula y esa fórmula, aquí en esta fórmula no debo de contemplar el que la máquina tome en cuenta los días del periodo, porque repito, de acuerdo a la ley, a pesar de que tenga faltas al trabajador, yo le tengo que hacer de todos modos su descuento de Infonavit, ¿no? Esta es la forma tradicional. Si a ustedes les sigue funcionando o les sigue resultando útil, pues la pueden usar. Pero repito, entonces tenemos tres maneras de usarlo y esta es la forma tradicional, ¿no? Pues bueno, esto es todo lo referente a lo que es la reforma de la ley del Infonavit. Espero que la explicación haya sido clara y que pues les haya servido porque realmente pues sí tenemos muchas dudas todavía en este sentido y que la verdad a veces es problemático allegarse de esa información, ¿no? Nosotros pues siempre estamos al pendiente de todos estos cambios, siempre nos estamos actualizando, tenemos soporte fiscal y contable que también nos apoya para poder darles toda esta información a ustedes y ojalá les haya sido útil.